Hola a todo el mundo, soy Dream Mentor David Garrido Masmichá y en este vídeo quiero explorar la maravillosa controversia entre qué estamos celebrando en estas fechas, Castañada, Magosto o bien Halloween. Y entenderemos que no podemos comprender este origen sin irnos un poquito más atrás en el tiempo, al celebrar Samhain o escrito Samhain. Vamos a por ello directamente. Vale, en primer lugar debemos comprender que hay muchas festividades que han surgido del tema agrícola. Ahora, aquí en el hemisferio norte, aparecen nuevos productos de temporada que no están en otras fechas del año, que son las castañas y los boniatos. Con lo cual ello era motivo de celebración porque había cambio en la aburrida dieta que llevábamos comiendo hasta la fecha. Así que era celebración. Además, había una señora mayor, normalmente vieja, es decir, había unas personas mayores, con sus quemadores que venían a los pueblos a vendernos las castañas. Como aquí, antes del cambio climático de estos últimos años, que sabéis que hace más calor, y que todo sea como las estaciones de entretiempo se han movido un poco de sitio, pues antiguamente en estas fechas todavía hacía mucho, o sea, ya hacía mucho frío. Y esas castañas calentitas, pues la verdad es que te iban muy bien. Por ejemplo, al salir del cine o en momentos anteriores en los pueblos, significaba una fuente de calor y además de hidrato de carbono y de proteína. Vale, por tanto era muy nutritivo. Tenéis que comprender que hay muchas festividades que nos han surgido simplemente por el hecho de la agricultura y de la ganadería. Así, por ejemplo, sabemos que fin de año la costumbre de comerte cada racimo de uvas cada grano de uva con una campanada se debe a que hubo un año en concreto en el que hubo una sobreproducción de la cosecha, pero luego se siguió la fiesta. Aquí quiero que entendáis que esto es o sea, que hay que distinguir qué celebramos de la forma, el cómo celebramos esto. Por ejemplo, una cena de empresa. Tú tienes una cena de empresa, lo que se celebra es la empresa en sí, que todos formamos parte de la empresa, pero las formas de celebración pueden cambiar en el tiempo. A lo mejor un año un jefe determinado invita a las personas a un evento público, por ejemplo, una representación teatral o ir al cine todos juntos, una tarde así, o por ejemplo, otro año pues se dice que esto no se hará y entonces se empieza a hacer una especie de cena en un restaurante, luego a lo mejor esa cena se convierte en cena con baile, luego a lo mejor esa cena con baile ya no se hace en un restaurante, se hace en un hotel porque se coge todo el hotel y encima además se va disfrazado. Luego entra una persona que no tiene ni idea de lo que se hacía antes y vuelve, por ejemplo, a, yo qué sé, una fiesta más infantil donde todos los empleados pueden traer a sus hijos en esa comida y las formas de celebración van cambiando, ¿verdad que sí? Pues esto es un poquito lo que ha pasado aquí. Esta es una fiesta muy concreta que celebra la unión entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Aquí se celebra que todo es, en esencia, uno, que es la unión con todo, que ese todo, ese conglomerado de seres diferentes, en verdad, en su esencia, en su verdadera raíz, todo es uno, una unidad. Esta es la parte más importante de la celebración de ahora. Obviamente tenemos que, por eso, digamos, la castaña, tanto en Europa, en el mundo celta, como en Oriente, se considera el fruto que simboliza el amor entre los mundos, es decir, entre culturas diferentes, entre entidades de planos y de mundos diferentes, esta unión que hace que dos seres de planos totalmente distintos, de culturas distintas, armonicen y se vuelvan amigos, esto es lo que se representa con la castaña. Claro, además tenemos que esto, ¿qué sucedía aquí? Que en el mundo celta, en el mundo antiguo, se consideraba que ahora era el momento en el que el velo entre los mundos era más fino y por lo tanto los espíritus podían venir al mundo físico tranquilamente y los mortales, los físicos, los encarnados, podríamos ir también muy fácilmente al otro mundo o pillar información.
Por eso ahora es tradicional, o es una manera de honrar esta fiesta, es haciendo adivinaciones, consultando los oráculos y demás, haciendo espiritismo y estas cosas. De ahí que venga la conexión con el mundo de los espíritus, porque ahora todo es uno, está fusionado. Y lo representamos con la castaña, ¿vale? Esta fusión era muy importante porque para los celtas, por ejemplo, esto conllevaba de que tú esa noche podía ser peligroso vagar solo, como un carnoso, como una persona encarnada, porque los espíritus te podían raptar. Así que la manera de evitarlo era disfrazarse. Al disfrazarse, tú podías ir por el pueblo hasta la casa de tu vecino y los espíritus no sabían si eras un carnoso o eras uno de ellos. De esta manera lo evitabas. Obviamente, también se celebraba que los muertos venían, los difuntos de la familia venían a visitarnos. Y era motivo, por lo tanto, de celebración, y una manera de cómo se celebraba esto era dejando sillas vacías y sirviéndoles el menú completo, o por lo menos dejando unos platos y cubiertos, aunque permaneciesen vacíos, se les servía la comida simbólicamente también para, darles la oportunidad de sentarse a la mesa a comer con nosotros. Por lo tanto, todo este tema de los difuntos, los espíritus y demás está aquí. Nunca había sido asociado con el mal. Esto fue algo diferente, ni con el terror. Esto fue algo diferente. Esto es ya el cómo Hollywood sacó partido de esto, y también es el hecho de que, pues ya se sabe, si vas a trabajar con espíritus, habrán de todo, habrán espíritus buenos, espíritus malos o así. O esto es lo que en la cultura social se considera. Así que, como era el momento en el que no sabías con quién te estabas hablando, pues había esa cosilla, y de la inseguridad y de la incertidumbre. Y por eso, digamos, el que podría estar pasando, o el hecho de un poco del terror y de darte cuenta de que la persona con la que te has estado besuqueando toda la noche, en verdad, había sido un muerto o un difunto de otra familia, pues es como, ay, 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 ay. Y de ahí que el tema del terror empezara a ganar un poco más de terreno. Vale. Luego tenemos otra cosa. Aquí, especialmente en Europa, hubieron las dictaduras. Las dictaduras, por ejemplo, aquí en España, la dictadura franquista, en nuestro caso era de corte extremadamente católico, lo que significa que purgó la manera en que se celebraba esta fiesta. No nos engañemos, si no hubiese esa conexión con la religión, que para la religión católica es todos los santos y también es el día de difuntos, y por lo tanto es la misma idea sacada del cristianismo o adaptada a ellos, o que no podían ignorar, porque las personas que somos más sensibles tenemos esa clase de experiencias psíquicas más fuertemente ahora. Ya llevamos de hecho un mes que estamos notando la subida. Así que de esta manera hay más actividad psíquica, tenemos más sueños, hemos visto más espíritus, este tipo de cosas. Con lo cual, esto es un hecho innegable que todos nosotros compartimos. Así que la Iglesia, por lo tanto, tuvo que adaptarse y hacer suya esta fiesta, que la hacemos en Todos los Santos. Si fuese una fiesta laica, no tendría por qué ser un día feriado o festivo, no tendría por qué ser un día en el que no se trabaja. Se hace simplemente por la religión. Que también es un día en el que los ayuntamientos a lo mejor pueden aprovechar y además abrir los cementerios y tal. Si ese fuera verdaderamente el motivo, lo tendríamos como una fiesta civil, pero no lo es. Y eso es importante porque hoy en día todavía tenemos la conciencia de que esta es una fiesta religiosa, espiritual, no civil, no como el Día Mundial del Lémur, por ejemplo, que lo hemos dicho así porque queremos que sea hoy, ¿no? Estos son días civiles, los hemos creado, días mundiales civiles, porque los hemos creado así, pero que no tienen una religión detrás y no tienen por qué ser fiesta. Entonces, o festivos, o sea, no tiene por qué ser feriado, ¿vale? Entonces, tenemos que la religión católica, porque era de talante más restrictivo y especialmente lo del pecado y todo esto estaba muy, muy, muy a flor de piel, sobre todo también porque el protestantismo en otros países también había empezado a tener más auge desde
desde que empezó. Y ahí el protestantismo se caracteriza por una ética de disciplina, de trabajo, de seriedad y de fuera todo lo que es diversión y fuera todo ese tipo de cosas, lo cual de aquí tenemos todos esa ética del trabajo y de la disciplina y del esforzarse y demás, que obviamente la religión católica también empezó pues a potenciarlo. Se abortó, se quitó, se purgó toda la forma de celebración que no fuese estrictamente religiosa y en el sentido restrictivo de ese tipo de prácticas. Por lo tanto, todo lo divertido fuera. Nada de disfrazarse. Por supuesto, los caramelos, imposible, porque es gula, fuera. De ahí que aquí en España tenemos la misma fiesta, pero se celebra sin disfrazarse, sin cosas de estas. Y cuando las personas de América vinieron aquí con el Halloween, muchos de nosotros pues nos llevamos las manos a la cabeza y gritamos al cielo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Vale. Como os digo, el punto de conexión tenéis que verlo siempre en que venimos de la tradición antigua en la que todo estaba muy ligado a la tierra y a la naturaleza y las antiguas culturas sabían que este era un momento de unión entre el mundo humano y el mundo espiritual. Por eso hay dos prácticas que os recomendaría hacer para estas fechas. Es decir, ¿qué sentido tiene ahora esto para el hombre moderno? Pues muy poco. Y como habéis podido ver, si queréis celebrar Halloween, es decir, si queréis tomar la manera de celebrarlo de Halloween o la de la castañada, es decisión vuestra. Estáis celebrando la misma festividad. Además, simplemente que unos la celebran con más adornos y los otros los celebran de maneras más sencillas. También si queréis podéis fusionarlo, que es lo que hago yo. Yo hago mis castañas, pero también hago mi puesta en escena y demás, mis adornos y mis cosas. Personalmente yo disfrazarme no, porque soy ya muy brujo de por sí, así que no hace falta más. Me gusta ponerme el gorrito de vez en cuando, eso sí, sobre todo para dar las explicaciones. Pero yo personalmente no soy en disfrazarme en esta fecha, prefiero hacerlo después, con todo el mundo, porque si no aquí también en España cantamos un poco. Y también la temática del terror a mí no me gusta. Entonces, tenemos que tenemos aquí todo un perfil, ¿no? De festividad, que es la misma, pero que la forma de celebrarse, las maneras, se han diversificado a lo largo de los. O sea, a lo largo no, a través de los distintos países, ¿vale? ¿Qué sentido tiene esto hoy para el hombre moderno? Celebrar esta unidad entre el mundo espiritual y el mundo físico, y también tiene el sentido de darnos cuenta de que es posible integrar tu vida física con tu vida espiritual. ¿Cómo haremos esto? Vale, primero, la principal herramienta o práctica que yo haría en estas fechas es la meditación, especialmente esa que no os gusta, que me decís a veces, es que esto no es así. Ya sé que al principio al meditar nos centramos, por ejemplo, en la respiración. Se trata de dejar pasar, pero si miráis más en las espiritualidad y en libros de meditación más avanzada, la idea es llegar al punto en que tú puedas experimentar ese vacío, ese no pensamiento en tu conciencia. Esto que vamos más allá de la conciencia, de la atención. Esto es lo que intentamos practicar ahora, porque en ese estado, en la misma persona la mente de la persona es como un lago vacío, y el vacío este uno vacío del universo, el espacio que dio origen a todo, lo estás representando en tu propia mente, eres uno con ello. De esta manera eres uno con toda la creación, con todo lo que existe, con el ser completo, donde todo está compensado y equilibrado a cero. Esto es para mí la gran época para recuperar la práctica de la meditación. La segunda forma de celebrarlo es, puesto que vamos al cero, también se considera que es un momento para eliminar todo lo negativo. Puedes coger todo lo que no te gusta en un papel y quemarlo. Hay varias fechas en las que esta práctica tiene cabida. Es decir, es una práctica que podemos hacerla o que se hace en diversas
momentos del año para cerrar lo malo y empezar con lo bueno. Y hay varios momentos en el año. ¿Por qué? Porque en verdad cada segundo es virgen, está a cero, y a cada segundo puedes hacer esto. Por lo tanto, cada segundo es como si estuvieses en una meditación en la que todo es cero y a cada segundo tienes la oportunidad de empezar de cero tu vida y tu proceso de pensamiento. Finalmente, la tercera forma en la que me gusta es hagamos nuestra vida cotidiana que esté más entrelazada con nuestra práctica espiritual y psicológica. Antiguamente, por ejemplo, y todavía quedan resquicios de esto, por ejemplo, a la hora de bendecir la mesa, se junta la práctica cotidiana, que es comer, con la práctica espiritual, que es la bendición de esa mesa antes de comer. Aquí hay una fusión perfecta entre la espiritualidad y lo físico. Tratemos de encontrar más maneras de integrar nuestra espiritualidad en nuestra vida diaria. Es decir, por ejemplo, antes de abrir tu email, párate un momento a decidir qué es lo que quieres, qué pensamientos agradables le dedicas a tu email antes de abrirlo y a ver qué pasa. Empezad a integrar otra vez la vida espiritual y la vida humana. ¿Por qué? Porque a efectos de energía, nuestros pensamientos y sentimientos son las vibraciones que estamos emanando y eso sin duda afecta a nuestro magnetismo. Independientemente de que seas más creyente o no en ese tipo de cosas, lo cierto es que eres energía y por lo tanto hay un magnetismo del que eres responsable, responsable me refiero a que surge de ti y por lo tanto esto tú lo puedes regular. Y esto es independiente de que seas ateo o de que seas creyente o de que creas en unas cosas o creas en otras. Por lo tanto, y además por el hecho de tener en cuenta nuestra salud mental, que es algo que debemos ir alimentando momento a momento y que los profesionales como nosotros os podemos ayudar a hacerlo en nuestras sesiones y os podremos dar muchos más trucos y mecanismos para hacerlo, pues es importante que lo vayamos alimentando. Así que, como podéis ver, esta fiesta se convierte en una manera más de ser feliz, porque voy a hacer las cosas y voy a, primero, a regular mi mente para ser feliz primero, y así lo hago todo junto y es cuando se produce la magia. Es normal que en estas fechas celebremos esto y que sea la misma fiesta y que la celebremos de múltiples formas, porque lo múltiple y lo uno se fusiona y cuando tienes esta libertad para moverte entre lo múltiple y lo uno, eres feliz. Y es por eso que en el lema Dream Mentor tenemos la frase de sé feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.